Expulsada de su propia tierra por un padre cruel que la culpó por la muerte de su madre, una joven mexicana sobrevive vendiendo frutas podridas en las calles polvorientas de un pueblo olvidado. Años de humillación la forjan como acero, hasta que el destino le ofrece una oportunidad inesperada que transformará su suerte. Cuando el pasado regresa a golpear su puerta, ella deberá decidir entre la venganza y el perdón. Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. Mi nombre es Camila Rentería, y el día que mi padre me echó del campo con una cesta de frutas podridas, yo apenas tenía 16 años y el corazón destrozado por la muerte reciente de mi madre. Era septiembre del 2010, y el sol caía despiadado sobre los campos de mango de Nayarit. Recuerdo cada detalle de aquella mañana como si fuera ayer, el olor a tierra seca, el canto de las chicharras, y la mirada de odio puro en los ojos de mi padre, Edmundo Rentería, un hombre de manos grandes y alma pequeña. «Tú la mataste», me dijo, escupiendo las palabras como veneno. «Si no hubieras nacido, ella seguiría viva». Mi madre, Sofía, había muerto 3 semanas antes durante una hemorragia que ningún doctor del pueblo pudo detener. Yo había estado con ella hasta el último suspiro, sosteniendo su mano mientras me decía que fuera fuerte, que estudiara, que saliera de allí. Pero mi padre necesitaba un culpable para su dolor, y yo era el blanco más fácil. «Papá, por favor», intenté acercarme, pero él levantó la mano amenazante. «No me llames así. Ya no eres mi hija. Recoge tus cosas y lárgate de mi propiedad». Mi hermano mayor, Ricardo, estaba recargado en el portal de la casa, fumando un cigarro con esa sonrisa torcida que siempre usaba cuando disfrutaba mi sufrimiento. A él siempre le había molestado que mamá me defendiera, que me pagara clases extras en el pueblo, que soñara con que yo fuera alguien en la vida. «¿A dónde va a ir, papá?», preguntó Ricardo con falsa preocupación. «Es apenas una escuincla. Que se las arregle como pueda. Esta tierra es para los hijos que valen la pena, no para las que traen mala suerte». Entré a la casa por última vez. La sala olía todavía a las veladoras que habíamos prendido por mi madre. Guardé en una mochila vieja mi ropa, una foto de mamá, sus rosarios y el cuaderno donde ella anotaba las recetas de los dulces que preparaba. En la cocina, mi padre había dejado una cesta de frutas que ya no servían para vender, mangos con manchas negras, plátanos pasados, papayas golpeadas. «Llévate eso», gruñó desde afuera. «Es lo único que te mereces». Cargué la cesta y la mochila, y caminé por el sendero de tierra que llevaba al camino principal. No volteé a ver la casa. No podía, porque sabía que si lo hacía, me quebraría completamente. Caminé 5 kilómetros hasta llegar a Tepic. Mis pies sangraban dentro de mis huaraches cuando finalmente me senté bajo un árbol en la plaza central. La cesta de frutas podridas era todo mi patrimonio. Algunas personas que pasaban me miraban con lástima, otras con desprecio, como si la pobreza fuera contagiosa. Fue entonces cuando apareció doña Remedios, una mujer entrada en años que vendía nieves de garrafa en un carrito oxidado. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo apretado y arrugas profundas que contaban historias de una vida difícil. «Muchacha, ¿estás bien?», me preguntó, acercándose despacio. «Sí, señora», mentí, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Ella miró la cesta de frutas, luego mi rostro, y suspiró profundo. «No, no estás bien. Nadie que está bien se sienta en una plaza con una cesta de frutas podridas. ¿Tienes dónde dormir?». Negué con la cabeza. Doña Remedios se sentó a mi lado, sus huesos crujiendo con el esfuerzo. «Tengo un cuartito atrás de mi casa. No es gran cosa, pero tiene techo y una cama. Puedes quedarte ahí si me ayudas con las nieves». «No tengo dinero para pagarle, señora». «No te pedí dinero, te pedí ayuda. Hay diferencia». Esa noche dormí por primera vez en el cuarto que doña Remedios me ofreció. Era diminuto, con paredes de lámina y un colchón delgado en el piso, pero era mío. Por la ventana sin vidrio entraba el aire fresco de la noche y el sonido lejano de los perros callejeros. Me acosté abrazando la foto de mi madre y lloré hasta quedarme dormida. Soñé con ella, con su voz diciéndome que todo estaría bien, que el dolor era temporal pero la fortaleza que construiría sería permanente. Al día siguiente,
Doña Remedios me enseñó a preparar las nieves, de limón, de mango, de coco. Trabajábamos desde las 6 de la mañana, cuando el calor todavía era tolerable, hasta las 10 de la noche. La vida te dio un golpe duro, Camila, me dijo una tarde mientras raspábamos hielo. Pero los golpes o te destruyen o te construyen. Tú decides cuál va a ser. Yo decidí que me iban a construir. Capítulo 2. Pasaron 3 años trabajando con Doña Remedios. 3 años en los que aprendí que la dignidad no depende de dónde vives, sino de cómo vives. Cada peso que ganaba vendiendo nieves lo dividía en 3 partes, una para ayudar a Doña Remedios con los gastos, otra para ahorrar, y la tercera para comprar libros en el mercado de pulgas. Porque yo no había olvidado la promesa que le hice a mi madre, iba a estudiar, iba a ser alguien. Por las noches, después de limpiar el carrito de nieves, me quedaba despierta estudiando con una vela de cebo como única luz. Terminé la preparatoria por sistema abierto, presentando exámenes cada 3 meses en una escuela del gobierno. Los maestros me miraban con sorpresa cuando llegaba con las manos manchadas de colores de las nieves, pero mis calificaciones hablaban por sí solas. «Esta muchacha va a llegar lejos», le dijo uno de ellos a Doña Remedios un día que fue a recoger mi certificado. «Tiene algo que no se enseña, hambre de superación». En el 2013 conseguí trabajo en un pequeño restaurante del centro llamado El Fogón de Lupita. La dueña, Doña Lupita Sandoval, era una mujer robusta con manos de cocinera experta y un corazón igual de grande. Me contrató como ayudante de cocina, pero pronto descubrió que yo tenía facilidad para los números y me puso a llevar las cuentas del negocio. «Tienes cabeza para esto, Camila», me dijo un día, revisando cómo había organizado los registros. «Deberías estudiar contabilidad o administración». «No tengo dinero para la universidad, Doña Lupita». «Hay becas, muchacha. Búscalas». Y las busqué. Presenté solicitudes a 5 universidades diferentes. 4 me rechazaron. La quinta, la Universidad Autónoma de Nayarit, me aceptó con beca completa para estudiar administración de empresas. El día que llegó la carta de aceptación lloré tanto que Doña Remedios pensó que había pasado algo malo. «Me aceptaron», grité, saltando en el cuartito. «Voy a ir a la universidad». Doña Remedios me abrazó con fuerza, sus ojos también brillantes de lágrimas. «Tu mamá está orgullosa, mija. Donde esté, está orgullosa». Estudiar y trabajar al mismo tiempo fue agotador. Asistía a clases por la mañana, trabajaba en el restaurante por la tarde y estudiaba por la noche. Dormía 4 o 5 horas cuando tenía suerte. Hubo momentos en que pensé que no iba a lograrlo, que era demasiado, que quizás mi padre tenía razón y yo no valía la pena. Pero entonces recordaba aquella mañana con la cesta de frutas podridas. Recordaba la humillación, el desprecio en los ojos de mi padre, la risa burlona de Ricardo. Y esos recuerdos eran la gasolina que alimentaba mi determinación. Durante esos años nunca volví al rancho. Nunca busqué a mi padre ni a Ricardo. Ni siquiera cuando Doña Remedios me contó que los había visto en el mercado, vendiendo mangos a precios bajos porque la cosecha había sido mala. «Tu papá preguntó por ti», me dijo con cautela. «¿Y qué le dijiste?» «Que no sabía nada. Que hacía años no te veía». «Gracias, Doña Reme». Necesitaba ese silencio, ese espacio. Necesitaba construirme lejos de las sombras de mi pasado. Capítulo 3. Me gradué con honores en el 2018. Tenía 24 años y un título universitario que había pagado con sudor, lágrimas y noches sin dormir. Doña Lupita me ofreció un puesto como administradora general de su restaurante, que para entonces ya había crecido y se había convertido en uno de los más populares de Tepic. «Confío en ti más que en mi propia familia», me dijo el día que firmé el contrato. «Este negocio es tanto tuyo como mío». Pero yo tenía sueños más grandes. Quería mi propio negocio, algo que fuera completamente mío. Durante un año trabajé doble turno, ahorrando cada peso posible. Doña Remedios, que ya estaba muy mayor para seguir vendiendo nieves, me ofreció el dinero que había guardado toda su vida. «Es para ti, mija. Tú has sido la hija que nunca tuve». «No puedo aceptarlo, Doña Reme. Es su retiro, su seguridad. Mi seguridad eres tú. Toma el dinero y haz algo grande. Así me pagas».
Con ese dinero y mis ahorros, abrí un pequeño café-restaurante al que llamé El Renacer de Sofía, en honor a mi madre. Estaba ubicado en una esquina estratégica del centro, con vista a la catedral. Decoré las paredes con fotos antiguas de Nayarit, puse mesas de madera rústica, y en el menú incluí las recetas de dulces que mi madre me había dejado en su cuaderno. El negocio despegó más rápido de lo que imaginé. La gente venía por el café, pero se quedaba por el ambiente y la comida. En menos de un año tuve que contratar a 5 empleados. En 2 años, abrí una segunda sucursal. Una tarde de julio del 2020, mientras revisaba las cuentas en mi oficina improvisada en la parte trasera del café, entró Javier Muñoz, un empresario local que había estado comiendo regularmente en mi restaurante durante meses. Señorita Rentería, ¿tiene un momento? Por supuesto, don Javier. ¿Qué necesita? Quiero proponerle un negocio. Tengo una cadena de hoteles en la región y estoy buscando a alguien que pueda administrar los restaurantes. He visto cómo maneja este lugar y estoy impresionado. ¿Le interesaría? El contrato que me ofreció era generoso, un salario excelente, porcentaje de las ganancias y autonomía para tomar decisiones. Acepté, pero con una condición: mantendría mi propio café funcionando. No hay problema, dijo Javier, estrechando mi mano. Una mujer que construye así merece todos los proyectos que pueda manejar. Mi vida dio un giro de 180 grados. De vender nieves en las calles pasé a administrar 5 restaurantes de lujo. Me mudé a un departamento pequeño pero cómodo, le compré una casa a doña Remedios para que dejara de vivir de alquiler y contraté a alguien para que la cuidara porque su salud ya era frágil. Pero el éxito no me hizo olvidar de dónde venía. Capítulo 4. Fue en marzo del 2021 cuando el pasado llamó a mi puerta, literalmente. Estaba en mi café revisando el inventario cuando una de mis empleadas, Gabriela, entró con expresión incómoda. «Camila, hay un señor afuera que dice ser tu papá. Se ve mal». Mi corazón se detuvo por un segundo. Respiré profundo antes de responder. «Dile que pase». No había visto a Edmundo Rentería en 11 años. El hombre que entró a mi café era una sombra del gigante que recordaba. Estaba delgado, encorvado, con la ropa sucia y el rostro marcado por los años y el trabajo duro. Pero lo que más me impactó fue la vergüenza en sus ojos. «Camila», su voz sonaba quebrada. «No tienes que decir nada. Sé que no tengo derecho a estar aquí». Me quedé callada, observándolo. Detrás de él entró Ricardo, mi hermano, que tampoco lucía mucho mejor. Tenía la mandíbula apretada y evitaba mi mirada. «¿Qué quieren?», pregunté finalmente, con voz neutra. «Perdimos el rancho», dijo mi padre, las palabras saliendo con dificultad. «Las cosechas fueron malas 3 años seguidos. Las deudas nos comieron. El banco se quedó con todo. Lamento escuchar eso». «Camila, se le quebró la voz. «Vine a pedirte perdón. Y a pedirte ayuda. No tenemos dónde vivir, ni qué comer». Ricardo dio un paso adelante, con rabia mal disimulada. «Esto fue idea de él, no mía. Yo le dije que no vinieras, que tú nos mandaste al diablo hace años». «Tú me mandaste al diablo, Ricardo. Literalmente». «Eras una carga», replicó él. «Papá hizo lo que tenía que hacer. ¿Echarme con una cesta de frutas podridas? ¿Decirme que maté a mi madre? ¿Eso era lo que tenía que hacer?». Mi padre se llevó las manos a la cara. Estaba loco de dolor. «Tu madre era todo para mí y cuando murió, no pude soportarlo. Busqué a quien culpar y tú estabas ahí. Pero no pasó un solo día en estos 11 años en que no me arrepintiera. Las palabras no devuelven el tiempo, papá, ni borran el daño. Lo sé y no espero que me perdones. Solo necesitamos comer. Por favor». Miré a esos 2 hombres que me habían expulsado de mi propia casa, que me habían humillado, que me habían hecho sentir que no valía nada. Una parte de mí quería mandarlos al diablo como ellos lo habían hecho conmigo. Pero otra parte, la parte que mi madre había sembrado en mí, sabía que la venganza es un veneno que enferma a quien lo toma. «Siéntense», dije finalmente. «Voy a traerles comida». Les serví personalmente: pozole, tostadas, frijoles, arroz y agua fresca de Jamaica. Los vi comer con la desesperación de quien no lo ha hecho en días. Nadie habló durante ese tiempo. Cuando terminaron,
Mi padre levantó la vista. Gracias. No me lo agradezcas todavía. Escúchame bien, ambos. Voy a ayudarlos, pero con condiciones. Las que sean, dijo mi padre rápidamente. Primero, van a trabajar. Tengo trabajos para ustedes en mis negocios, nada glamoroso. Tú, papá, vas a lavar platos y limpiar. Y tú, Ricardo, vas a cargar cajas y hacer reparaciones. Les voy a pagar un salario justo, pero tienen que ganárselo. Ambos asintieron. Segundo, les voy a rentar un cuarto pequeño. Van a pagar la renta con su trabajo hasta que puedan hacerlo con dinero. No les voy a regalar nada. Está bien, murmuró Ricardo. Y tercero, la más importante, nunca más vuelvan a faltarme al respeto ni a menospreciarme. Porque esta vez soy yo quien tiene el poder, y si me fallan, se van a la calle sin mirar atrás. ¿Entendido? Entendido, dijeron al unísono. Entonces empieza mañana, a las 6 de la mañana. Capítulo 5. Los meses siguientes fueron una danza compleja entre el pasado y el presente. Ver a mi padre lavando platos en la cocina del café que llevaba el nombre de mi madre tenía un simbolismo poético que ninguno de los dos podía ignorar. Sus manos, antes acostumbradas a comandar trabajadores en el campo, ahora se sumergían en agua con jabón, limpiando los restos de comida de extraños. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Edmundo Rentería trabajaba en silencio absoluto, la cabeza baja, evitando mi mirada siempre que yo pasaba por la cocina. Algunas veces lo sorprendí mirando las fotos de mi madre en las paredes, y veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que él secaba rápidamente con el delantal. Ricardo era completamente diferente. Donde mi padre mostraba humildad, mi hermano exhibía resentimiento. Se quejaba constantemente del peso de las cajas, del calor de la bodega, de las órdenes que le daba. Más de una vez lo escuché murmurar comentarios despectivos cuando pensaba que yo no lo oía. No puedo creer que esté recibiendo órdenes de mi hermana, le dijo una tarde a uno de los cocineros, un joven llamado Martín. Pues tu hermana es la dueña. Compa, respondió Martín con naturalidad. Y una buena jefa, si me preguntas. No como otros patrones que he tenido. Tú no entiendes. Ella era nadie. Y ahora mírala, actuando como si fuera la reina de Tepic. Martín lo miró con una mezcla de lástima y disgusto. ¿Sabes qué, Ricardo? El problema no es que ella sea alguien ahora. El problema es que tú sigues siendo nadie y no lo puedes soportar. Esa conversación llegó a mis oídos porque Gabriela, mi empleada de confianza, estaba cerca y me lo contó esa misma noche. Me dolió, no voy a negarlo, pero también me fortaleció. Me recordó que no todos están listos para cambiar, que algunos prefieren aferrarse a su amargura como si fuera un salvavidas. Fue doña Remedios quien me ayudó a procesar todo esto. Su salud se había deteriorado considerablemente, y pasaba la mayor parte del tiempo en su nueva casa, una casita pintada de amarillo con un jardín pequeño que yo le había comprado. Visitarla se convirtió en mi refugio, el lugar donde podía quitarme la máscara de empresaria exitosa y volver a ser simplemente Camila. Una tarde de septiembre, mientras tomábamos té de manzanilla en su sala, ella me preguntó: ¿Estás en paz con tu decisión, mija? No sé si es paz lo que siento, doña Reme. Es complicado. ¿Te sientes bien ayudándolos? Sí. ¿Te arrepientes de haberlos aceptado de vuelta? No. Ella sonrió. Sus arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos sabios. Entonces ya tienes tu respuesta, mija. La paz no siempre es ausencia de conflicto. A veces es hacer lo correcto aun cuando duele, aun cuando nadie más lo entendería. A veces me pregunto si soy tonta, doña Reme. Si debería haberlos mandado al diablo como ellos lo hicieron conmigo. ¿Y te hubiera hecho feliz eso? ¿Te hubiera dado paz? Pensé en ello durante un largo momento, mirando por la ventana hacia el jardín donde florecían las bugambilias que habíamos plantado juntas. No. Me hubiera dado satisfacción momentánea, pero no paz. La venganza es como la sal en el mar. Mientras más bebes, más sed tienes. Exactamente. Tu mamá te crió bien, Camila. Te enseñó que la verdadera fortaleza no está en el puño cerrado, sino en la mano extendida. Aunque esa mano tiemble. 3 meses después de que empezaran a trabajar conmigo, mi padre pidió hablar. Era un domingo por la tarde.
El café estaba cerrado y yo estaba haciendo el inventario de la semana. Él entró a la oficina con pasos vacilantes, como si cada paso le costara un mundo. Camila, ¿tienes un momento? Claro, papá. Siéntate. Nos sentamos en una de las mesas junto a la ventana. Afuera, Tepic vivía su ritmo dominical. Familias caminando hacia la catedral, niños corriendo en la plaza, vendedores ambulantes pregonando sus productos. He estado ahorrando mi sueldo, comenzó, sus manos temblando sobre la mesa. No he gastado ni un peso en nada que no sea lo básico. Todo lo que me pagas lo guardo en una caja de zapatos debajo de mi cama. ¿Para qué, papá? Porque quiero pagarte todo lo que te debo. No me debes dinero. No hablo de dinero, Camila. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no intentó ocultar. Hablo de tiempo, de amor, de apoyo. Hablo de los 11 años que te robé. Hablo de las noches que dormiste con hambre mientras yo tenía comida. Hablo de tu graduación de la universidad, a la que no fui. Hablo de cada momento importante de tu vida en el que debí estar y no estuve. Su voz se quebró y por un momento tuvo que detenerse para recuperar el control. Sé que nunca podré pagarte eso, pero quiero intentarlo. Cada día que vengo aquí, que veo lo que has construido con tus propias manos, me siento más orgulloso y más avergonzado al mismo tiempo. Orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Avergonzado del hombre que fui contigo. Por primera vez en 11 años, dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas sin preocuparme por parecer fuerte o invulnerable. Papá, ¿sabes cuál fue el peor momento de todo aquello? Él negó con la cabeza, temiendo mi respuesta. No fue cuando me echaste. No fue cargar esa cesta de frutas podridas. Fue cuando mamá murió y tú me culpaste. Porque en ese momento no solo perdí a mi madre, sino también a mi padre. Me quedé huérfana de ambos. Y eso fue lo que más me dolió. Lo sé, mija. Lo sé y no pasa un solo día en que no me odie por ello. Tu madre se hubiera sentido tan decepcionada de mí. Mamá siempre decía que el perdón no es para el que lastimó, sino para el que fue lastimado. Que cargar con rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Tu madre era una mujer sabia. Demasiado buena para un hombre como yo. Lo era. Y me hubiera gustado tanto que ella estuviera aquí para ver esto. Miré alrededor del café, las paredes decoradas con cuidado, las mesas que habíamos elegido una por una, las fotos de Nayarit antiguo que colgaban como ventanas al pasado. Pero creo que está aquí, en cierta forma. En cada receta que preparo de su cuaderno, en cada decisión que tomo pensando en qué haría ella, en cada momento en que elijo la compasión sobre la venganza. Mi padre extendió su mano sobre la mesa, temblorosa, manchada por el trabajo, esperando. Durante unos segundos que parecieron eternos, miré esa mano. La mano que me había señalado la salida de mi propia casa. La mano que había trabajado duro toda su vida pero que también había golpeado la mesa en ira. La mano que ahora, finalmente, se extendía en búsqueda de conexión. La tomé. Te perdono, papá. No por ti, sino por mí. Porque merezco vivir sin ese peso en el corazón. Porque merezco ser libre del dolor que me causaste. Él lloró entonces, sin vergüenza, sin intentar ocultar las lágrimas. Lloró como un hombre que había cargado su culpa como piedras en la espalda durante más de una década y finalmente podía dejarlas caer. Sus hombros se sacudieron con sollozos profundos que parecían venir desde lo más hondo de su ser. Gracias, mija. Gracias. No merezco tu perdón, pero te prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando ganármelo cada día. Ya lo estás haciendo, papá. Cada día que vienes aquí, que trabajas honestamente, que te comportas con humildad, ya lo estás haciendo. Nos quedamos así, tomados de la mano, mientras el sol de la tarde pintaba el café con tonos dorados. En ese momento sentí algo que no había experimentado en 11 años. Sentí que tenía un padre otra vez. Ricardo, sin embargo, tardó mucho más en ablandarse. Su orgullo era como una armadura que se negaba a quitarse. Seguía haciendo su trabajo, sí, pero con una actitud que envenenaba el ambiente. Los otros empleados empezaron a quejarse. Camila, tenemos que hablar sobre tu hermano, me dijo Martín una tarde. Está creando mal ambiente. Se la pasa quejándose, hace comentarios despectivos sobre ti cuando no estás, y ayer casi se pelea con uno de los repartidores.
Déjame hablar con él. Lo encontré en la bodega, descargando cajas de verduras con movimientos bruscos, aventándolas más que acomodándolas. Ricardo, necesitamos hablar. ¿Ahora qué hice mal, jefa? El sarcasmo goteaba de cada palabra. ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? No soy tu enemiga. No. Solo eres la hermana que me tiene aquí de su criado personal, mostrándome cada día lo mucho que fracasé. Nadie te tiene aquí, Ricardo. La puerta está ahí. Puedes irte cuando quieras. Él dejó caer la caja que estaba cargando con un golpe seco. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que me vaya? No. Pero tampoco quiero que estés aquí envenenando el ambiente porque no puedes soportar tu propio orgullo herido. Tú no entiendes nada, Camila. Entonces explícamelo. Hazme entender qué es lo que te carcome tanto que no puedes simplemente trabajar y vivir en paz. Él se dejó caer sobre una de las cajas, la cabeza entre las manos. Todos los días me levanto y me veo en el espejo, ¿y sabes qué veo? Veo a un fracasado. Veo al hijo que iba a heredar el rancho y lo perdió. Veo al hermano mayor que se supone debía ser el exitoso, mientras que tú, la hermana menor a la que echamos como si fueras basura, construiste todo esto. ¿Y crees que yo no me levanto cada día con mis propios demonios, Ricardo? ¿Crees que fue fácil ser echada de mi casa a los 16 años? ¿Dormir en un cuarto de lámina? ¿Trabajar 18 horas al día mientras estudiaba? Pero lo lograste. Ese es el punto. Tú lo lograste y yo fracasé miserablemente. Me senté a su lado en otra caja, ignorando el polvo que manchaba mi ropa. Ricardo, ¿sabes por qué pude hacer todo esto? ¿Porque eres más inteligente que yo? No. Porque tuve que hacerlo. Porque no tenía opción. Porque o me levantaba o me moría en la calle. Ustedes siempre tuvieron un colchón que lo sostenía. El rancho. Papá, el apellido Rentería. Cuando las cosas se pusieron difíciles, tuvieron algo que perder. Yo no tenía nada más que a mí misma, así que no tenía nada que perder. No lo había visto así. El fracaso no te define, Ricardo. Lo que haces después del fracaso es lo que te define. Puedes quedarte aquí amargado, culpando al mundo, culpándome a mí. O puedes levantarte y construir algo nuevo. Pero esa decisión es tuya, no mía. Él guardó silencio por un largo rato. Afuera, escuchábamos los sonidos del café, risas de clientes, el tintineo de cubiertos, el silbido de la cafetera. Lo siento, hermana. De verdad lo siento. Siento haberte echado. Siento haberte tratado como si no valieras nada. Siento haber sido un idiota que creía que por ser hombre era mejor que tú. Lo sé. Y te perdono también. Pero tienes que perdonarte tú mismo y empezar a trabajar en ser mejor. No por mí, sino por ti. Fue durante la temporada de lluvias, en octubre, cuando vi el verdadero cambio en Ricardo. Una tarde, mientras reparaba una fuga en la tubería de la bodega, lo encontré sentado en el piso mojado, completamente empapado, llorando. ¿Qué pasó? Pregunté, alarmada. Martín me ayudó a arreglar la fuga, dijo entre sollozos. Y cuando terminamos, me dijo, buen trabajo, compa. Estás mejorando. Y yo no recuerdo la última vez que alguien me dijo que estaba haciendo algo bien. En el rancho, papá solo señalaba lo que estaba mal. Contigo, yo solo señalaba lo que estabas haciendo mal. Y ahora este muchacho, que no me debe nada, me dice que estoy mejorando y yo no pude soportarlo. Me senté a su lado en ese piso mojado, sin importarme arruinar mi ropa. Ricardo, ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? ¿Qué? No es perdonar a papá o perdonarte a ti. Es perdonarme a mí misma por todas las veces que pensé que quizás ellos tenían razón, que quizás yo no valía nada, que quizás había matado a mamá. Camila, pero aprendí algo. Aprendí que el veneno más peligroso no es el que otros te dan, sino el que tú mismo te preparas y te bebes todos los días. Tú estás bebiendo ese veneno, hermano, y es hora de que lo dejes ir. Él me abrazó entonces, algo que no había hecho desde que éramos niños. Nos quedamos así, dos hermanos empapados por el agua de una fuga, empapados por las lágrimas, empapados por años de dolor que finalmente comenzaban a sanar. Los meses siguientes fueron diferentes. Ricardo empezó a llegar temprano, a hacer su trabajo sin quejarse, incluso a ofrecer ayuda a otros empleados.
Mi padre continuó trabajando con dedicación silenciosa, y algunas noches, después de cerrar, nos quedábamos los tres platicando en el café vacío. Una de esas noches, papá nos contó historias de cuando él era joven, de cómo había conocido a mamá en una feria del pueblo, de cómo ella lo había civilizado, como él decía. Tu mamá me encontró siendo un burro terco y me convirtió en un hombre, dijo. Y cuando ella murió, volví a ser ese burro terco. Pero ella te dejó a ti para terminar el trabajo que ella empezó. Ricardo también compartió cosas que yo no sabía. Que papá lo había presionado tanto para ser el hijo perfecto que él nunca se sintió suficiente. Que cuando yo nací, él me había visto como una competencia por el amor de nuestros padres. Que su crueldad hacia mí había sido su manera retorcida de sentirse superior porque en todo lo demás se sentía inferior. No es excusa, aclaró. Pero al menos ahora entiendo de dónde venía mi maldad. Y puedo trabajar en ser diferente. Llegó diciembre del 2021. El café estaba decorado con luces navideñas, y decidí organizar una cena especial de Navidad para todos los que habían sido parte de mi camino. Invité a doña Remedios, aunque para entonces ya necesitaba silla de ruedas. Invité a doña Lupita, que había cerrado su restaurante para venir. Invité a Javier Muñoz y su esposa. Invité a todos mis empleados con sus familias. Y sí, invité a mi padre y a Ricardo. La noche de la cena, el café estaba lleno de vida. Las mesas se habían unido para formar una larga, decorada con manteles rojos y centros de mesa con nochebuenas. El menú incluía todos los platillos tradicionales: bacalao, romeritos, pavo, ensalada de manzana, ponche caliente y, por supuesto, los dulces de las recetas de mi madre. Doña Remedios llegó temprano. La senté en el lugar de honor, junto a la foto más grande de mi madre que colgaba en la pared principal. «Mira lo que construiste, mija», me dijo, sus ojos nublados por las cataratas pero brillantes de orgullo. «Tu mamá está aquí, en cada rincón de este lugar. No lo hubiera logrado sin usted, doña Reme. Usted me salvó cuando yo no tenía nada. Yo no te salvé, Camila. Tú ya tenías todo lo necesario dentro de ti. Yo solo te di un lugar para que florecer». Cuando todos llegaron y se sentaron, la algarabía llenó el espacio. Risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo entre las mesas. Era el tipo de ambiente cálido y familiar que siempre había soñado crear. Antes de servir la cena, me puse de pie y golpeé suavemente mi copa con una cuchara. El ruido se fue apagando hasta que todos me miraron. «Quiero hacer un brindis», dije, mi voz temblando ligeramente. «Este año ha sido transformador. No solo para mí, sino para muchos de los que están aquí esta noche». Miré a mi padre y a Ricardo, sentados juntos al final de la mesa. Hace 11 años, me echaron de mi casa con una cesta de frutas podridas. Me dijeron que no valía nada, que era una carga, que había traído la desgracia a mi familia. Y durante mucho tiempo, una parte de mí les creyó. El silencio en el café era absoluto. Todos escuchaban con atención. Pero las frutas podridas, resulta, son el mejor abono. De esa humillación, de ese dolor, de esa injusticia, creció algo. No solo un negocio, sino una comprensión de quién soy y de qué estoy hecha. Y también creció algo más importante, la capacidad de perdonar. Vi cómo mi padre se limpiaba las lágrimas con la servilleta. Porque el perdón no es decir que lo que pasó estuvo bien. El perdón es decidir que no voy a permitir que lo que pasó me siga envenenando. Es soltar la piedra que he estado cargando para poder usar mis manos para construir en lugar de destruir. Levanté mi copa más alto. Así que brindo por las segundas oportunidades. Por el perdón que libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Por la familia que elegimos y por la familia que aprende a amarnos correctamente la segunda vez. Y especialmente por mi madre, Sofía Rentería, que me enseñó que la verdadera fortaleza no está en el golpe que das, sino en la mano que extiendes después de ser golpeada. «¡Salud!», gritaron todos al unísono, levantando sus copas. La cena fue maravillosa. Los platillos desaparecían de las bandejas mientras las conversaciones fluían. Doña Lupita contó historias embarazosas de mis primeros días trabajando en su restaurante, de cómo yo quemaba todo lo que tocaba hasta que aprendí a controlar el fuego. «Esta muchacha»,
dijo señalándome. Llegó con tanta hambre de aprender que una vez se quedó hasta las 2 de la mañana practicando cómo hacer el mole perfecto. Y lo logró. Javier Muñoz compartió cómo casi no me contrata porque pensaba que era demasiado joven. Pero algo en su mirada me dijo que esta mujer iba a sorprenderme. Y vaya que lo hizo. En 6 meses duplicó las ganancias de mis restaurantes. Martín, mi cocinero, levantó su copa hacia Ricardo. Y brindo también por este compa, que llegó aquí con una actitud de la patada pero que está demostrando que la gente sí puede cambiar cuando de verdad quiere. Ricardo, para mi sorpresa, se puso de pie. Quiero decir algo, su voz era firme pero emocionada. He sido un idiota la mayor parte de mi vida. Traté a mi hermana como basura porque papá me enseñó que los hombres éramos más importantes que las mujeres. Y perdí 11 años de conocer a esta mujer increíble por mi orgullo estúpido. Hizo una pausa, mirándome directamente. Camila, no merezco tu perdón. No merezco estar aquí en esta cena, comiendo tu comida, disfrutando de tu generosidad. Pero estoy tan agradecido de que seas mejor persona que yo, de que hayas elegido darnos una oportunidad cuando hubiera sido más fácil mandarnos al diablo. Levantó su copa hacia mí. Brindo por ti, hermana, por la mujer más fuerte que conozco. Y prometo que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de tu perdón. Todos aplaudieron. Yo me limpié las lágrimas y le devolví el brindis. Mi padre también se puso de pie, aunque le costó trabajo. Sus rodillas ya no eran las de antes. Yo solo quiero decir, su voz se quebró, que he sido el peor padre que un hombre puede ser. Y que si hay un cielo y tu madre me está viendo, sé que está avergonzada de mí. Pero también espero que esté un poquito orgullosa de que finalmente hice lo correcto, aunque haya tardado 11 años en hacerlo. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente todos se fueron, ayudé a llevar a doña Remedios a su casa. Ella me tomó la mano antes de bajar del carro. Estoy muy orgullosa de ti, mija. Y estoy lista. ¿Lista para qué, doña Reme? Para irme cuando sea mi hora. Porque ya vi lo que necesitaba ver. Que vas a estar bien, que eres fuerte, que construiste algo hermoso de las cenizas. No diga eso, doña Reme. La necesito aquí. Ya no me necesitas, Camila. Ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Pero voy a quedarme un poquito más, solo para seguir viendo cómo sigues creciendo. Esa noche, al volver al café para terminar de limpiar, encontré a mi padre todavía ahí. Estaba sentado frente a la foto de mi madre, hablándole en voz baja. No interrumpí nada, ¿verdad? Pregunté suavemente. Solo le estaba contando a tu mamá sobre la cena, sobre cómo nuestra hija es más grande que nuestros errores. Me senté a su lado. Papá, tengo algo para ti. Le entregué una caja pequeña envuelta en papel dorado. ¿Qué es esto? Ábrelo. Dentro había un sobre. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un documento. ¿Qué es esto? Son las escrituras de una casita que compré. Está a 3 cuadras de aquí. No es grande, pero tiene 2 recámaras, cocina, baño y un pequeño patio. Es para ti y para Ricardo. Camila, no puedo aceptar esto. No es un regalo, papá. Es una inversión. Porque creo en las segundas oportunidades. Porque creo que la gente puede cambiar. Y porque, a pesar de todo, sigue siendo mi padre. Él me abrazó entonces, y por primera vez en 11 años, me permití ser su hija otra vez. No la empresaria exitosa, ni la mujer fuerte e independiente. Solo su hija, dejando que su padre la abrazara. Te amo, mija. Y lo siento tanto. Lo sé, papá. Y yo también te amo. Los siguientes días fueron de ajuste. Mi padre y Ricardo se mudaron a su nueva casa. Seguían trabajando en el café, pero ahora tenían un hogar propio. Los vi transformarse gradualmente. Papá empezó a sonreír más. Ricardo dejó de caminar encorvado por el peso del resentimiento. Una tarde de finales de diciembre, estaba en mi oficina cuando Ricardo tocó a la puerta. ¿Puedo pasar? Claro. Entró con algo envuelto en papel periódico. Tengo algo para ti. Lo hice yo mismo. Desenvolvió el paquete y vi que era un marco de madera tallado a mano. En el centro había un pequeño cuadro. Con una frase tallada, de las frutas podridas nace el árbol más fuerte. Lo hice en las noches,
después del trabajo. No soy muy bueno con las manos para esto, pero quería darte algo que viniera de mí, no comprado con dinero. Es hermoso, Ricardo. Es mi manera de decir que entiendo. Que entiendo lo que hicimos, lo que te hicimos pasar, y lo que construiste a pesar de nosotros. O quizás gracias a nosotros, en una forma retorcida. Lo colgué en la pared de mi oficina, justo donde pudiera verlo cada día. Así cerramos el año 2021. Con heridas que comenzaban a sanar, con perdones que liberaban, con una familia que se reconstruía sobre cimientos nuevos y más honestos. El día de Año Nuevo, cerré el café temprano. Subí al cerro que está al norte de Tepic, desde donde se puede ver toda la ciudad extendida como un mapa. Me senté en una roca, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura. Saqué la foto de mi madre que siempre llevaba en mi bolso. Lo logré, mamá, le dije al viento. Hice lo que me pediste, fui fuerte, estudié, salí adelante. Pero también hice algo más, algo que creo que te hubiera gustado aún más. Elegí el perdón sobre la amargura. Elegí la compasión sobre la venganza. Elegí extender la mano en lugar de cerrar el puño. El viento sopló más fuerte, como si fuera su respuesta. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Pensé que perdonarlos sería por ellos, pero resultó ser por mí, porque cada día que cargaba ese rencor era un día que ellos seguían controlando mi vida. Y el día que los perdoné fue el día que finalmente fui completamente libre. Cerré los ojos y por un momento, lo juro, pude sentir la presencia de mi madre. No de forma sobrenatural ni mágica, sino en la forma en que el amor persiste, en las lecciones que nos dejó, en la fortaleza que sembró en mí, en la compasión que me enseñó incluso cuando yo era muy pequeña para entender su valor. Bajé del cerro cuando ya oscurecía, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Esa noche, mientras cerraba el café y apagaba las luces una por una, me quedé un momento en silencio mirando todo lo que había construido. Las mesas que había elegido con tanto cuidado. Las fotos en las paredes que contaban la historia de Nayarit y de mi familia. Los dulces en el mostrador hechos con las recetas de mi madre. El nombre del lugar, el renacer de Sofía. Le sonreía la foto más grande de mi madre que colgaba en la pared principal. Gracias, mamá, por enseñarme que la vida no se trata de los golpes que recibes, sino de cómo te levantas después. Por mostrarme que el perdón no es debilidad, sino la forma más pura de fortaleza. Por amarme lo suficiente como para darme raíces fuertes y alas para volar. El viento de diciembre entraba fresco por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor de las gardenias del jardín de Doña Remedios. Cerré los ojos y por un momento, lo juro, pude sentir la mano de mi madre acariciando mi cabello como cuando era niña y me decía que todo iba a estar bien. Y tenía razón. Todo estaba bien. Más que bien. La cesta de frutas podridas que me dieron hace 11 años se había convertido en el abono del jardín más hermoso que pude cultivar, mi propia vida, próspera, digna, llena de propósito y de significado. Y aunque el camino fue doloroso, aunque hubo noches en las que pensé que no iba a lograrlo, aunque hubo momentos en los que la soledad me aplastaba, no cambiaría nada. Porque cada lágrima, cada humillación, cada obstáculo me convirtieron en quien soy ahora. Las frutas podridas me enseñaron la lección más valiosa de todas, que hasta del peor desecho pueden hacer algo nutritivo, algo dulce, algo bello, algo que valga la pena. Que no importa cuán bajo caigas, siempre, siempre puedes levantarte. Que la venganza es temporal pero el perdón es eterno. Y que al final del día, la mejor respuesta al odio no es más odio, sino construir algo tan hermoso que haga que el odio parezca insignificante. Cerré la puerta del café con llave, caminé por las calles de Tepic bajo las estrellas, y por primera vez en 11 años, me sentí completamente en casa. No porque tuviera un techo sobre mi cabeza, sino porque finalmente había encontrado paz en mi corazón. Y esa, entendí, era la verdadera libertad. Y así termina una historia más de superación femenina. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.